También sigue la negociación del ERE en CaixaBank. Hoy hay nuevos contactos que coinciden además con paros parciales y concentraciones de protesta. La entidad ofreció ayer una nueva rebaja a los trabajadores de ese ERE. Pasarían de los 8.300 del primer planteamiento a 7.600, pero los sindicatos rechazan la oferta. Dicen que en realidad los trabajadores que supuestamente recolocaría la entidad no van a seguir en el grupo CaixaBank, sino en subcontratas, es decir, saldrían de la empresa. Nos acompaña en el plató Katy Llibre, secretaria general de UGT en CaixaBank. Señora Llibre, buenos días. Buenos días. Bueno, última oferta de CaixaBank, en su caso, que es en la negociación en la que usted está. Los bancos parece que van suavizando y poco a poco el ERTE. ¿Hay margen para que se llegue a un acuerdo o esto no va a acabar bien? A ver, nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo posible para que esto acabe bien. Como ya creo que la mayoría de gente de este país sabe, pues los trabajadores tenemos una espada de Damocles encima porque la reforma laboral que hubo sitúa a la empresa en una posición de fuerza absolutamente en cuanto quiere hacer una reestructuración con los trabajadores. Por lo tanto, nosotros podemos proponer soluciones, podemos proponer medidas que suavicen, que rebajen el número, incluso queremos hacer un paso mayor, que es llegar a que todo sea voluntario, como siempre ha sido, por ejemplo, en CaixaBank y en el BBVA, que nunca se ha utilizado un artículo 51 del estatuto, que es un ERE, nunca se ha utilizado en el BBVA. ¿Y por qué creen que ha habido este cambio? Porque hasta ahora las entidades han tenido dinero para comprar, digamos, de alguna manera la paz social. En la banca, todas estas décadas, todas las salidas eran pactadas, los ERE eran voluntarios, incluso siempre había más gente que se quería apuntar al ERE que no. ¿Qué ha pasado? ¿Que la banca ya no tiene posibles para mantener esa paz social con los cheques? No, realmente se ha visto que los beneficios que han tenido en este primer trimestre de 7.000 millones no tienen ninguna coherencia con el plantear unas condiciones de salida mucho menores y mucho inferiores que años atrás, que se han planteado ERES en 2019 en CaixaBank, que tuvo una adhesión de muchas más personas, dijéramos casi 1.000 personas más que se adhirieron de las que en realidad pudieron salir. Nosotros lo que pensamos es que es un tema que, aunque lo justifican con razones organizativas y productivas, realmente detrás hay un argumento de coste, hay un argumento de maximizar el beneficio del accionista. Y ellos han encontrado que ahora, con toda la pandemia, con todos los ERTEs, con todo lo que ha pasado, ¿no?, en este país, pues se disfraza un poco el poder ajustar, el poder sacar en peores condiciones, con una afectación mucho mayor, porque también es en realidad están haciendo afectaciones mucho mayor de plantilla. Estamos hablando de 18%, 16% de plantilla afectada, cosas que nunca habían sucedido y que la voluntad que tienen estas empresas es maximizar el beneficio del accionista a costa de los costes salariales, ¿no? Disfrazándolo un poco todo, si me permites, con la digitalización, con lo que nos han hecho creer, ¿no?, que con el tema de la pandemia sí que es cierto que ha habido un avance en que la sociedad se ha puesto a digitalizarse de golpe, ¿no?, porque hemos tenido que estar en casa, hemos tenido que hacer muchas cosas por internet, pero no es real la cantidad de digitalización. Lo que pasa es que estamos viendo el BBV plantea ese ERE, Sabadell también acaba de anunciar 1.200. En el caso de CaixaBank estamos hablando también de un ERE un poco distinto, ¿no? Es mucho mayor, estamos hablando de unas cantidades muy fuertes, de 8.000, 7.000 trabajadores, pero es una empresa que se tiene que reestructurar, porque ahí ¿ustedes hasta dónde están dispuestos a aceptar esa reestructuración? ¿Hasta dónde están dispuestos a admitir que el banco tiene que liberar de duplicidades? Sí, a ver, nosotros también hemos hecho nuestros cálculos y en nuestros cálculos, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Están súper hinchados estos números, realmente no nos salen 8.291 trabajadores, somos conscientes de que es un número irreal, porque además los solapamientos que es derivados de la fusión y que realmente esta reestructuración, pues es uno de los factores, es la fusión con Bankia, no sacan estos números realmente. Las integraciones, los cierres de oficina que se tienen que producir por efecto de solapamiento no salen estos números. ¿Ustedes por qué creen que no se ha pactado esto, teniendo en cuenta que el Estado era el principal accionista de Bankia, que ahora tiene un 16% de esta nueva entidad? ¿Por qué no se ha pactado esto antes el gobierno está ahora, bueno, incluso se ha enviado una carta a las entidades pidiendo que no hagan esto, afeando el sueldo de los directivos? ¿Por qué no se ha negociado esto antes, cuando se negoció la fusión? Mire, yo realmente no le puedo responder a esta pregunta. Lo único que sé es que la empresa
está intentando hacer una reestructuración ahora con el global que le ha quedado y que lo disfrazan un poco, les viene muy bien todo lo que ha pasado. Me remito al hecho de la pandemia, la crisis. Ellos pensaban incluso que estaríamos peor en este país, ¿no? Y antes de que remonte la economía, como comentaba el compañero, ¿no? Los datos de desempleo están mejorando, lo que hemos comentado aquí, ¿no? Yo coincido plenamente con lo que ha comentado el compañero antes, porque realmente se va a recuperar la economía. Hay unas previsiones de recuperación del segundo semestre de este año y de 2022 que la economía va a empezar a crecer. Y claro, los bancos saben que van a tener unos beneficios que se están cifrando las previsiones en 15.000 millones de euros. Entonces, si no lo hacen ahora e intentan rebajar costes, es difícil que después tengan una justificación. Katy Llibre, muchas gracias por estar en el 24 horas. Sabemos que se va ahora a la mesa de negociación. Vamos a seguir la pista, a ver cómo va esa situación. Sí, claro. Si me permites, quiero lanzar un mensaje de ánimo a todos los compañeros del BBV en su jornada de huelga y también a los compañeros del Santander que están en la recta final de aplicación de su ERE. Mucha suerte, y también a los compañeros de CaixaBank que hoy se concentran. Bueno, la banca pasando por una situación complicada. Seguiremos la pista a todas esas negociaciones. Ojalá que termine de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias.